Bienvenidos a todos y cada uno de vosotros que estáis aquí y aquellos que nos seguís a través del canal YouTube de la Iglesia IBES, la Iglesia Bíblica Evangélica de San Lucas. De nuevo, un domingo más para gozarnos en el Señor, de verdad. Queremos mandar un saludo muy especial, que seguro que estarán viéndonos nuestros hermanos Pepe y Lourdes y Moisés, estén en su casa por las circunstancias que ellos están viviendo esta semana, pero muchos saludos, hermanos, y a todos aquellos que habéis decidido estar con nosotros, bienvenidos. Y los que estáis aquí, pues doblemente, ¿verdad?, bienvenidos, alegrándonos de vernos y alegrándonos de estar juntos para darle al Señor una adoración excelente. Y para eso tenemos a nuestros hermanos del grupo de alabanza que cada semana preparan con todo su corazón las canciones para que podamos adorar al Señor y para que podamos buscar su rostro y darle toda la gloria y la honra. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, gracias por tu presencia aquí con nosotros. Es un honor, es un privilegio estar en tu casa, en tus atrios, Señor. Como dice tu palabra, mejor es un día, mejor es un ratito en tus atrios que mucho tiempo fuera de ellos. Por eso, Padre, nos gozamos en esta mañana, sabiendo que estamos en tu casa para adorarte, para bendecir tu nombre, para darte toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Y para escuchar tu palabra, Señor. Dirige este culto, dirige este tiempo y llena nuestros corazones de ti, Padre. Te adoramos, Señor, y nos postramos ante tu rostro, Señor, porque solo tú eres digno de recibir toda nuestra alabanza, todo el honor y toda la gloria, Padre. Prepara nuestros corazones en esta mañana. Dirige este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros para que podamos entender y para que podamos llenarnos más y más de ti. Gracias, Señor, por todas las cosas, pero sobre todo porque tu presencia es una realidad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Padre. Permitidme una lectura que pueda abrir, ¿verdad?, también nuestro tiempo de adoración. La palabra está llena de alabanza. El Salmo 150 es un canto de alabanza, pero toda la Biblia. Yo he preparado una lectura de muchos sitios de la Biblia. Vais a ver, es un canto, el canto del cristiano, es un canto de alabanza a nuestro Dios. Dice, voy a leer en Primera de Crónicas, en Salmos, en Efesios, en Colosenses, en diferentes lugares de la Biblia. Alabad a Jehová e invocad su nombre. Dad a conocer a los pueblos, en los pueblos, sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey. Cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y con himnos
y cánticos espirituales. Que así sea, que podamos cantar y alabar al Señor con los salmos, con los himnos, con los cánticos espirituales, que tengamos un tiempo de alabanza viva. Gloriémonos en el Señor y démosle a Él toda la gloria. Sin Él nada somos en el mundo. A Él y solo a Él, hermanos, queremos honrar en esta mañana. Así que ponemos este tiempo en las manos de nuestros hermanos que nos van a dirigir y podemos con libertad, entre canción y canción, ¿verdad?, compartir, orar, lo que el Señor nos guíe para la edificación del pueblo de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu de Dios, llena
hacerte bien. Quiero que mi vida entera te dé a ti la gloria. Y Dios, no permitas que nunca mi vida se aparte de ti. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, que está alrededor de mí, me quiere derribar, me quiere separar de ti. Pero yo sé que tú puedes vencerme, mi Dios, porque tú tienes toda la autoridad. Por eso te busco cada día, Señor, para que cada día en ti la victoria yo pueda lograr. Los hombres. Aumentame la fe, Aumentame la fe. dame tu poder, Dame tu poder para que en tu nombre para que en tu nombre pueda vencer. lléname de Lléname de ti. ti, Señor, Satúrame, Señor, para que en tu presencia para que en tu presencia pueda estar yo. te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, por tu muerte en la cruz, por darme vida eterna. por darme vida eterna. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, por tu muerte en la cruz, por darme vida eterna. por darme vida eterna. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, por tu muerte en la cruz, por darme vida eterna. por darme vida eterna. Te doy gracias, Señor, Te doy gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, por tu muerte en la cruz, por darme vida eterna. por darme vida eterna. Continuamos, ¿verdad?, con otra parte importante de nuestro culto. Hemos cantado hoy dos canciones preciosas que nos hablan de la cruz. Sabemos, hemos dicho, lo sé, comprado con sangre hemos sido. Lo sé que por esa compra que el Señor ha hecho, que nos compró del mercado de esclavos, porque éramos esclavos, dice la Biblia, de Satanás, y Él nos compró, y nos compró no con dinero, nos compró con su sangre preciosa. Y a esa sangre que Cristo derramó en la cruz queremos recordar cuando vamos a participar de la Santa Cena, ¿verdad? La sangre derramada, su cuerpo partido, quebrado, en favor de cada uno de nosotros. Voy a hacer una lectura en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, a partir del verso 7, porque la institución de la Cena del Señor no llegó de cualquier manera ya, sino que tuvo una preparación. Y todo lo que hay alrededor de la Santa Cena tiene su significado, su simbolismo. Llegó el día de los panes sin levadura. Sabéis que cuando llegaba ese día no podía haber levadura en las casas, porque la levadura lo que simboliza o lo que simbolizaba era el pecado. Y entonces el pecado tenía que estar fuera. La levadura que representa el pecado, ellos, los judíos, celebran actualmente ese día de los panes sin levadura. Y tiene un significado importante, lo tiene. En ese contexto, Jesús prepara a sus discípulos para compartir con ellos
algo que va a ser trascendental para la Iglesia, como lo es actualmente, ¿verdad?, en la Santa Cena. Así que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Todo está lleno de simbolismo. Es curioso. Habría que preparar un mensaje para hablar de estos temas porque tiene para mucho material. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Todo estaba preparado. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que vaya a la cruz. Lo dice de otra manera, antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, no voy a beber más del vino, hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Todo preparado, todo en ese contexto perfecto para participar. No es algo que salió de la casualidad, es algo que ya él tenía preparado. No la comeré más, no la beberé más aquí en la tierra, cuando venga el reino de los cielos. Y qué bendición para todos aquellos que seremos invitados a participar de esa fiesta, de esa cena con el Cordero de Dios. Que Él nos bendiga grandemente, hermanos. Vamos a tomar el pan y el vino. Voy a rogarle a dos hermanos, a Ana Mari y a Juanma, que pasen adelante. Y vamos a dar gracias por el pan y vamos a dar gracias por el vino, como lo hizo Jesús, de una manera sencilla, instituyendo algo. La importancia de este acto, hermanos, trasciende los siglos, trasciende los tiempos, y Jesús volverá a tomarla con aquellos que hemos sido comprados allí en el cielo, en el hogar eterno que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Juanma va a dar gracias por el pan y Ana Mari va a dar gracias por el vino, por la copa de bendición. Así que, por favor, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque confiando en tu palabra, que es verdad, Señor, confiamos que tu presencia está en medio de nosotros. Donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Sí. Y sabemos, Señor, que tú estás aquí en medio, Señor. Oh. Te pedimos que nos ayude a agradarte, a hacer las cosas como tú quieres. Recordamos, Señor, tu cuerpo molido por nuestros pecados, Señor, como te entregaste, como fuiste hasta la vil cruz, y allí fuiste por tu voluntad, Señor, para rescatarnos. Recordamos ese sacrificio de tu cuerpo inmolado en este pan, Señor. Este pan en el que participamos todos, Señor, y formamos parte de tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de toda maldad, de todo lo que estorbe en esta comunión contigo y a ser agradecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios, que te damos las gracias en esta mañana, Padre. Gracias por tu iglesia, porque te ha puesto el deseo y la necesidad de venir a buscarte aquí en la Señor. Te pedimos, Padre, que en el tiempo que estemos aquí para amarte, y como hemos leído el Salmo, Señor, que todo instrumento, toda voz
y toda alma que esté derramada para alabarte y bendecirte a ti en esta mañana. Gracias, Padre, por tu gran sacrificio en la cruz, por mis pecados y por todos los que te han recibido como Salvador, Señor. Gracias, porque nos diste esa oportunidad, el de conocerte y el de aceptarte en nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, te quiero pedir especialmente que este acto que estamos haciendo ahora, Señor, sea de manos limpias, corazón y sincero delante de ti. Todo esto, Señor, lo quiero poner en tus manos. Amén. Aleluya. Tomamos el pan y al final lo tomamos todos juntos. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera que había tomado el pan y lo había partido, había dado gracias, dice que tomó la copa después de haber cenado y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, qué honor poder anunciar tu muerte, tu resurrección, poder anunciar que tú vienes, que te esperamos, Señor, que tu pueblo sigue esperando tu venida, que sabemos que tú no quieres que los hombres vayan al infierno, sino que estás esperando que se arrepientan y vengan a tus pies reconociendo sus pecados. Así que te rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de tanta gente, que tengas misericordia de esta ciudad de San Lucas, donde hay tantas personas disfrutando de la vida a su manera, sin reconocer al Dios de la gloria. Guíanos, Señor, bendice a tu pueblo, danos palabras para salir, danos el poder de tu Espíritu Santo para anunciar cada día que tú eres Dios, que eres una realidad, que vienes y vienes pronto. Gracias te damos, Señor, por ese honor y privilegio que le das a tu iglesia. Ayúdanos a ser responsables. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos preparados para recibir la palabra? Estamos ahí tranquilos, ¿verdad? Estáis reposados, estáis esperando, ¿no? Con ansia, con deseo de recibir la palabra que la tiene nuestro hermano Ramón Olmo, que es un honor tenerle con nosotros, un querido hermano que nos ha ayudado mucho en muchas cosas. No vamos a entrar en detalle, pero él tiene un ministerio también muy bonito que desarrolla en muchos lugares, también en la cárcel, que yo sepa. Gloria a Dios. Eduardo, ¿quieres tú orar por la predicación de la palabra en esta mañana, por favor? Dios Padre, alaba y glorificarse a tu santo nombre, Padre. Padre mío, te pido por tu hijo Ramón, el cual trae el mensaje de tu santa palabra, Padre mío. Que tú le des, como ya tú haces siempre, Padre. Cada vez que lo hemos visto, siempre se ha presentado como de nuevo, se ha presentado bien la palabra. Y una vez más te pido que tú pongas tus manos sobre él, lo bendiga, le dé tranquilidad, serenidad y que nuestros corazones y nuestras mentes estén preparadas para recibir este alimento que viene de ti, Padre mío. Y que sirva de aprovecho, Padre, para ponerlo por obra, Padre mío. En el bendito nombre de tu Hijo amado te lo pido por la gracia del Señor. Amén.
Qué bien se respira. Hay un cántico, un corito que dice: tú eres mi respirar. Ya llegará el día que podamos respirar bien. Bueno, pues buenos días. A ver, a pesar de que la pandemia nos ha golpeado muy duramente y nos ha mantenido bastante tiempo separados, la verdad es que es un verdadero placer volver a estar nuevamente con vosotros en este día. A ver, la reflexión que os traigo en esta mañana está basada en una pregunta que Jesús hizo a dos de sus discípulos. Una pregunta que el Señor Jesús hizo a dos que fueron sus discípulos. Dos personas que llegaron a ser sus discípulos. A ver, esta reflexión, en primer lugar, como no podría ni debería ser de otra manera, es para la gloria de Dios. Y en segundo, me gustaría, exponerla para la memoria de el mejor locutor de radio que he oído en mi vida, y a quien oí una impactante historia que compartiré con vosotros casi al final de esta reflexión. Un locutor que también fue predicador y pastor. Un hermano a quien consideré un amigo y un consejero, de quien aprendí mucho y que conocí hace alrededor de 35 años. Hablo de Roberto. En esta reflexión me referiré a pastores y a predicadores. Ahora, cuando me refiera a predicadores, no estoy refiriéndome, o no estaría refiriéndome literalmente a predicadores, a pastores, sino que estaré refiriéndome a todo el mundo, a todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todos somos, o por lo menos debemos ser predicadores, y porque todos hemos sido llamados a predicar. Cuando Jesús entró en Jerusalén una vez, dijo: como se callen las piedras. ¿Dijo eso? No. Como os calléis vosotros, las piedras hablarán. Es decir, que cuando diga predicadores, me estoy refiriendo a cualquier creyente, a cualquier creyente. A ver, si entre todas las normas que Dios pudiera tener en el reino de los cielos fuera el orden la primera de esas normas, estoy total y enteramente convencido de que la segunda norma que tendría en el cielo sería la variedad. Y sería la variedad, hermanos, porque siendo como es el Dios que tenemos, el Dios de los cielos, yo por lo menos no entendería que un solo uniforme hubiera estado en la mente de Dios para toda una humanidad. No entendería que un solo uniforme o una sola uniformidad hubiera formara parte del plan de Dios. Por ejemplo, como los que fabricaron las muñecas de Famosa, que las fabricaron en serie, como fabricaron la Barbie, o como fabricaron aquella célebre y antigua Mariquita Pérez, que fue fabricada justamente en el año que acabó la Guerra Civil Española, es decir, en el año 1939. Y es que, hermanos míos, con solo, por ejemplo, observar esta iglesia, podemos ver la gran variedad de personas que hay aquí, en esta iglesia, aquí en Sanlúcar. ¿Habéis visto el grupo de alabanza tan guapísimo y tan bonito que tenéis? ¿Y la variedad que hay en ellos? ¿Habéis visto lo bien que cantan, pero que cada uno tiene su estilo propio? Uno canta bajo, otro canta alto y otro contralto. Pero todos tienen dos ojos, dos orejas y una nariz. Y fijaros, al observar la cantidad de animales cuando salimos al campo, al observar la cantidad de animales que hay en la naturaleza, en la tierra, al ver las aves de los cielos, al observar la cantidad de peces que hay en el mar y las plantas y los árboles que hay, podemos ver que la variedad también forma parte del plan de Dios en la creación. Ahora, escucha lo que la Biblia dice sobre la gran variedad que algún día habrá en el cielo. Escucha lo que dice el texto de Apocalipsis. Y después de esto miré, y había una gran multitud de gente que nadie podía contar,
de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y todo esto, hermanos, quiere decir que no solo hay variedad en el cielo y en la creación, sino que también hay variedad en las formas que Jesús utilizó para llamar a las personas. Por ejemplo, vamos a conocer a las 4 primeras personas, vamos a conocer un poquito a las 4 primeras personas que Jesús llamó. Hablemos de la primera, un predicador. No digo pastor, un predicador. Por cierto, un predicador que no tendría cabida en el siglo XXI, en nuestra época. Y no tendría cabida porque posiblemente en ninguna iglesia lo invitarían. Este hombre tenía algo muy particular de él, y es que comía y vestía de una manera muy rara. Muy rara. ¿Te imaginas a un predicador que venga aquí un día, que lo invitéis a predicar, y se cuele en la iglesia no de chaqueta o de corbata, o no con un pantalón vaquero y una camisa o un jersey, sino que se colara con un traje de piel de camello? ¿Imagináis que lo invitáis, por ejemplo, al campo, a pasar un día de campo, a compartir vuestras comidas, y que de pronto sacara allí su latita o su fiambrera con saltamontes, algunos de ellos vivos, lo pusiera a la barbacoa, después de eso le echara un chorrito de miel silvestre y luego se los comiera? ¿Imagináis a un predicador así? Por 2 o 3 caras que veo, creo que ya alguno ha adivinado de qué predicador estoy hablando. Ese predicador era Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y fijaros, aunque de verdad Juan el Bautista era una persona muy rara y comía y vestía muy raro, su predicación era de lo más simple y sencilla que podamos imaginar. Arrepentíos, decía Juan. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, es como si Juan dijera: arrepentíos porque en medio de nosotros está el único que nos puede perdonar los pecados si nos acercamos a Él con verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿qué iglesia aguantaría a un predicador que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y que siempre está predicando lo mismo? Arrepentíos, arrepentíos y arrepentíos. ¿Qué iglesia aguantaría a un predicador así? ¿Qué iglesia lo aguantaría? Fijaros, Juan el Bautista no predicó un sermonazo como el que dio Pedro en Pentecostés, ni tampoco predicó un sermón como los que suelen predicar, los superpredicadores que vemos muchas veces en la televisión, en YouTube y en otras redes sociales. Juan tampoco hizo nada para que la cristiandad le hiciera famoso, para que le hiciera grande. Pero fijaros, a pesar de que nada extraordinario hiciera el Bautista, Jesús dijo de él que entre todas las personas que han nacido en este mundo, él era el más grande. Fijaros, y mientras que algunos pastores buscan estar entre los más grandes predicadores, el deseo del Bautista era ser el más pequeño. ¿Para qué? Para que Jesús fuera el más grande. Ahora, ¿dónde estaba el éxito de la predicación del Bautista? ¿Dónde estaba ese éxito? Porque evidentemente el Bautista tenía una predicación con éxito. A ver, mientras que algunos predicadores buscan grandes audiencias para que la gente se divierta y miren y adviertan y contemplen lo bien que predican, la predicación del Bautista era total y enteramente distinta a la de ese tipo de predicadores, donde por desgracia muchos siguen al predicador y otros evidentemente a Jesucristo, pero muchos siguen al predicador en vez de a Jesucristo. Insisto, ¿dónde estaba el éxito de la predicación del Bautista? Un éxito que para muchos predicadores de hoy sería un fracaso. El éxito de la predicación del Bautista estaba ni más ni menos en que sus discípulos, fijaros lo que voy a decir, en que sus discípulos dejaban de seguirle a él
para seguir a Jesucristo. Ese era el éxito de la predicación del Bautista, que dejaban de seguirle a él para seguir a Jesucristo. Y hermanos míos, eso quería decir que Juan no predicaba para que la gente se admirara de su predicación. No predicaba para que la gente le siguieran y dijeran, mira qué bien habla, mira qué bien predica. No. Juan el Bautista predicaba para que siguieran a Jesucristo, para que se olvidaran de él y siguieran a Jesucristo. Ahora, para que siguieran a Jesucristo, Juan tuvo que hacer lo justo y lo necesario para que la gente desviara cualquier mirada que pudieran tener hacia él y miraran a Jesucristo. Ahí estaba el éxito de Juan el Bautista. Y así predicaba el Bautista, porque ese fue el tipo de mensaje que Jesús entregó al primer predicador de la era cristiana. Porque no debemos olvidar que el primer predicador de la era cristiana fue Juan el Bautista. Le entregó un mensaje sin actuaciones teatrales ni nada por el estilo, sino un mensaje de arrepentimiento y cristocéntrico. Un mensaje sin que nada hubiera para que el oyente del mensaje desviara su mirada de Jesucristo, sino un mensaje, como acabo de decir, de arrepentimiento y cristocéntrico. ¿Seríamos capaces de imaginar a Jesús haciendo, por ejemplo, un chiste o un teatro de su predicación con el precio que tuvo que pagar por su muerte? ¿Seríamos capaces de imaginar eso? Pues ni más ni menos, hermanos míos, eso fue porque el mensaje del Bautista fue clarísimo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos, es decir, Jesús, se estaba acercando, se ha acercado. Por lo tanto, yo pienso que el modelo de predicación que debería ser el que tuviera la iglesia actual fue el que inauguró el Bautista en el río Jordán, y años después el apóstol Pedro en el Pentecostés, cuando hizo llorar a los judíos porque estaban arrepentidos, con el corazón compungido, como dice la palabra. Estaban llorando, hizo llorar a los judíos porque se sentían culpables de la muerte de Jesús. ¿Qué haremos?, decían aquellos judíos. ¿Qué haremos?, dijeron aquellos judíos. Preguntaron a Pedro así: Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo lo que tiene que llevar el mensaje cristiano: arrepentíos. ¿Para qué? Para que sean perdonados vuestros pecados. Y fijaros, aunque a algunos predicadores les guste, porque es verdad, que la gente se ría y disfrute con sus teatros, una cosa es cierta, que Dios no nos da su inspiración para que la gente ría, sino para que llore de arrepentimiento. Para eso nos da Dios su inspiración. Para que rían ya tienen a Paz Padilla o a quien quieran tener. Nuestra unción nos viene de Dios, no para que la gente ría y se lo pase bien, sino para que lo pase mal y lloren de arrepentimiento. Por lo tanto, puesto que el mensaje de Jesucristo siempre fue el mismo, porque no fue otro: arrepentíos, arrepentíos y arrepentíos, fue por eso que Juan y Pedro fueron los dos predicadores que Jesús nos presentó para sentar las bases de lo que tendría que ser el modelo de predicación cristiana que se debería predicar en la iglesia de Dios. Arrepentíos, arrepentíos y arrepentíos. Y puesto que Juan y Pedro estaban los dos en total y absoluta sintonía con Dios, la predicación de ellos siempre fue la misma que la de Jesús. Es decir, como acabo de decir, el mismo mensaje que la iglesia cristiana debería predicar y que todo predicador cristiano debería predicar. ¿Cuál? Arrepentíos. Por lo tanto, mis hermanos, cuando vayamos a predicarle a alguien, cuando le hablemos del Señor a alguien, no le contemos muchas historias, ni le contemos muchos chistes, ni le hagamos muchos teatros. No busquemos fama en ese aspecto, porque nunca, hermanos, de verdad, nunca deberíamos predicar para que la gente ría o para que la gente nos hagan famosos. Uy, no vea el pico que tiene el fulano este. La gente, a las personas tenemos que hablarle para que lloren de arrepentimiento y sigan a Jesucristo. Esa es la predicación cristiana. Pregunto,
¿Hay alguien que pueda encontrar, fijaros la pregunta, ¿hay alguien que pueda encontrar algo gracioso en el plan que Dios ideó para nuestra salvación? Y es que, mis hermanos, aunque Jesús sintiera un gozo inexplicable cuando fue a la cruz, porque fue un gozo inefable, un gozo que nosotros no podemos explicar, yo me lo puedo imaginar, y el gozo que sintió Jesús es que desde la cruz ya estaba viendo incluso hasta en 2021 la cantidad de personas salvadas. Ya la estaba viendo. Aunque Jesús hubiera tenido un gozo inexplicable cuando fue a la cruz, el gozo no lo sintió porque le hiciera gracia morir, sino por la gran salvación que Él ganó. ¿Para quién? Para su iglesia. Ahora, llega un momento que Juan y Andrés, dos personas que llegaron a ser discípulos de Jesús, escuchan decir al Bautista, porque Juan y Andrés primero fueron discípulos del Bautista, pues escuchan al Bautista decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y fijaros, y que Juan tiene que encoger, pero que Jesús tiene que crecer. Cuando oyeron decir eso a Juan el Bautista, ¿a quién siguieron? ¿A quién siguieron Juan y Andrés? Estas dos personas, ¿al Bautista o a Jesús? A Jesús. Siguieron a Jesús. Por lo tanto, hermanos míos, nuestra predicación debe ser cristológica y no teatrológica. Cristocéntrica y no chistecéntrica. De arrepentimiento y no de entretenimiento. Esa es la predicación que debe predicar un predicador netamente cristiano. Y cuando Andrés y Juan se acercaron a Jesús, y Jesús les preguntó, ¿qué buscáis? Porque esa fue la pregunta que les hizo Jesús. Ellos fueron a Jesús, y Jesús les preguntó, o les dijo, ¿qué buscáis? Pues hermanos míos, esa misma pregunta que Jesús hizo a Juan y Andrés, me gustaría hacérosla también en esta mañana. Quiero hacértela en esta mañana. ¿Qué buscas, hermanos de Sanlúcar? ¿Qué buscas cuando vienes al templo? Cuando vienes a la iglesia. Cada uno podría inventarse, yo qué sé, un sinfín de motivos por los que uno pudiera venir. Pero a mí se me ocurren, por ejemplo, vienes a ver si te saludan, o si te saludan lo hacen con una cara de 2 metros o con cara de pocos amigos. Vienes al templo para ver cómo se vistió fulanito o fulanita, o pensando que tal vez te vas a aburrir con la predicación que te va a dar el pastor. Otra vez a escuchar, que es que me duermo. ¿Qué buscas? ¿A qué vienes al templo? ¿Vienes a ver si la predicación del pastor se acomoda a tu gusto para que te sientas bien? Si es así, entonces ya no te llena lo que el pastor te dice del Señor, sino el chiste y el teatro que pudiera hacer el predicador. ¿Qué buscas? ¿Vienes para disfrutar? Disfrutar no en el buen sentido, porque disfrutar en el buen sentido es llorar. ¿Vienes para disfrutar? Por desgracia, hermanos míos, por desgracia, eso es lo que buscan algunos predicadores y algunos creoyentes. Y no, hermanos, os aseguro que no me he equivocado. He dicho creoyentes, no he dicho creyentes. ¿Qué buscas cuando vienes se supone, buscar a Dios? ¿Qué buscas? ¿Buscas a un predicador famoso, por ejemplo, cerca de donde vives para que puedas seguir y convertirte en un rebotado y sin amor ni sensibilidad por el estilo de predicación de Jesús? Y es que, mis hermanos, un predicador debe buscar la unción de lo alto, la unción de Dios, pero no para que los creyentes salten de euforia y se lo pasen bien, sino para que la tristeza invada el corazón del que busca a Dios y éste sea movido al arrepentimiento, como sucedió en Pentecostés. Porque eso era lo único que tenía en mente el apóstol Pedro, como sucedió en Pentecostés. Fíjate lo que la Biblia dice, o más bien
sugiere a los predicadores, y cuando digo predicadores no estoy refiriéndome al pastor, quiero insistir, estoy hablando de todos los creyentes, porque todos hemos sido llamados a predicar. Fíjate lo que sugiere la Biblia. Segunda de Corintios 7:10, lo sugiere sobre el tipo de predicación que debemos tener. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Por lo tanto, a mí me encantan los por lo tantos. Cuando digo un por lo tanto, quiere decir que algo importante viene detrás. Por lo tanto, si la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, porque la predicación que oímos es capaz de partirnos el corazón, el alma y el espíritu, la predicación que produce euforia y pasarlo bien, porque la gente alucina con el predicador, no se ajusta al tipo de mensaje que Dios desea. No se ajusta al tipo de mensaje que Jesús instituyó cuando Juan y Pedro patentaron el modelo de mensaje de la predicación cristiana. No se ajusta a ese mensaje. Y fíjate, hermanos, fíjate que no quiero ser radical. No digo que no sea incorrecto introducir en el mensaje alguna que otra nota de humor, pero no debemos hacer de la predicación un show parecido a saquebola. ¿Os acordáis de saquebola? Los que no tenían mucho uso de razón en la década de los 80 tal vez no se acuerden. Pero saquebola fue un programa de televisión que incluso fue de Andalucía, que incluso las cadenas de otras comunidades autónomas lo veían porque es que nada más que se trataba de chistes. Y fue el programa más famoso y de más audiencia en la televisión en la década de los 80. ¿A causa de qué? De los chistes. No importa que metamos alguna, digamos, anécdota de humor, pero no hacer de la predicación un chiste como si estuviéramos en saquebola. Por cierto, en saquebola allí se hicieron famosos Paz Padilla y Chiquito de la Calzada. Y es que, mis hermanos, si somos predicadores, si no somos predicadores, entonces que no somos creyentes. Pero si somos predicadores, porque el Señor nos ha mandado a todos a predicar el Evangelio, seamos serios. Comportémonos como siervos de Dios y no como si fuéramos una especie de chirigota que va con Paz Padilla y Chiquito de la Calzada al frente. Y si alguien dijera, hombre, pero no seas anticuado, no seas retrógrado, pues diría que sí, que no hay que ser ni anticuado ni retrógrado. Tendría razón quien lo dijera. Tendríamos que modernizarnos, pero en las nuevas técnicas que hay para predicar en el Evangelio. Nada más. Nada más. Ahora, si hay algo en que jamás, de verdad, jamás debemos modernizarnos, es en cambiar el estilo de predicación que Jesús nos enseñó. Arrepentíos. ¿Alguna anécdota de humor? ¿Vale? Pero arrepentíos. ¿Alguna anécdota de humor? ¿Vale? Pero no hacer un show del mensaje que le predicamos al que tengamos en la calle o a cualquier iglesia que nos inviten. Esa sería, hermanos, ese sería el ejemplo que deberíamos seguir del primer predicador, que fue Juan el Bautista, de Pedro, porque ellos siguieron el mensaje mismo de Jesús. Y así de sencillo, así de sencillo. Entonces, fíjate lo que voy a decirte ahora y piénsalo bien. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido en el Pentecostés? Voy a repetirlo. ¿Te imaginas qué hubiera sucedido en Pentecostés si Pedro, en vez de predicar el sermonazo que predicó, que hizo a la gente llorar, se hubieran hartado de reír? ¿Te imaginas qué hubiera sucedido si en vez de llorar se hubieran hartado de reír? Hermano, nada más que pensarlo se me rompen las venas y se me hiela la sangre. ¿Qué buscas, mi querido hermano? Y fíjate que la cosa es muy sencilla, porque casi siempre encontramos lo que buscamos. Por lo tanto, si en verdad venimos al templo, vamos a la presencia de Dios, el domingo, el miércoles o incluso en casa, si de verdad vamos a la presencia de Dios,
con todo nuestro corazón. Tenemos que huir de la euforia y del pasarlo bien. Tenemos que buscar el lloro que produce el arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que buscar cuando nos acercamos a Dios. Fíjate lo que dice Santiago 4, el 8 y el 9. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y purificad vuestros corazones. Y fijaros lo que dice, afligíos, saltad de alegría y reíros un montón, ¿verdad? No, afligíos, lamentad y llorad. Y por si eso fuera poco dice, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza. Eso nada más que sucede cuando hay una predicación netamente cristocéntrica y no chistecéntrica. Porque esa es, hermanos, la realidad. Así que, ¿dónde vives?, preguntaron Andrés y Juan a Jesús. ¿Dónde vives?, le preguntaron a Jesús. Y Jesús le dio la respuesta más certera que podía dar. Y les dijo, ven y ve. Ven y ve. Así que esa pregunta no fue para salir del paso. Ellos no fueron a Jesús para preguntarle, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Esa pregunta no fue para salir del paso. Y como Jesús sabía que no era una pregunta para salir del paso, por eso Él le dijo, Jesús se dio cuenta de que ellos querían estar con Él, que querían pasar todo el día con Él, y fue por eso que Jesús les dio la respuesta perfecta. Ven y ve. Ven y ve. Y Juan y Andrés, hermanos, que eran discípulos del Bautista, ¿qué pasó en aquellos momentos? Pues que se convirtieron en discípulos de Jesucristo. Ahí estaba el éxito de la predicación de Juan. Que sus discípulos dejaban de ser discípulos suyos para ser discípulos de Jesucristo. Como Juan y Andrés dejaron al Bautista. A ver, no es que lo abandonaran, pero ya me entendéis, dejaron al Bautista para ser discípulos de Jesucristo. Y fijaros, Andrés, que parecía ser el discípulo más tontito, aún así piensa lo siguiente y se dice a sí mismo, a ver, como he recibido algo bueno, ahora voy a buscar a mi hermano Pedro y se lo voy a decir, Pedro, ven acá. Hemos encontrado al Mesías. Al Mesías. Y cuando de verdad, hermanos, de verdad, valga la redundancia, cuando de verdad encontramos al Mesías y tenemos un encuentro real con Jesucristo, queremos estar con Él. Queremos estar con Él y compartirlo con los demás. ¿Cuánto tiempo hace que no hablas a tus amigos, a tus vecinos, a tus conocidos? Yo utilizo hasta el estado mío, hasta el estado en el WhatsApp, para hablar. Algunos se creen que les doy tirito. Uf, ya está pegando tirito este. En todo caso, un cañonazo de Dios, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo hace que no hablamos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares? ¿Un mes? ¿6 meses? ¿Un año? Porque si esto es lo que está sucediendo en nuestras vidas, de verdad, algo raro está pasando. Algo raro que deberíamos reparar. Hermanos, cuando vamos a la iglesia con deseos de conocer más y más a Jesucristo en vez de pasarlo bien con un super predicador, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando lo pasamos bien porque tenemos el arrepentimiento, cuando nos acercamos a Jesús, cuando nos acercamos a Dios, eso mismo queremos compartirlo con quien esté dispuesto a escucharnos. Y esa, hermanos míos, esa es la única doctrina que en cuanto a la predicación debe seguir la iglesia cristiana. Esa es la única doctrina que la iglesia cristiana debe seguir y practicar, y no la doctrina del disfrute del fin de semana con un super predicador. Andrés había oído de Jesús por el Bautista. Luego habló con Jesús. Y cuando habló con Jesús y llegó a tener una relación verdadera con Jesús, entonces se dijo a sí mismo, ahora voy a hablar de Jesús, ahora voy a predicar a Jesús. Y al que primero que se lo predicó fue a Pedro. Por eso fue a ver a Pedro. Un predicador, que yo no sé quién es, en una de sus predicaciones
dijo que había conocido a una persona más tonta que Andrés. Y claro, como se le olvidó decir que cuando dijo Andrés, ese Andrés era uno de los discípulos de Jesús, poco después de que acabara el culto, se le acerca un hermano de los que estaban oyendo, de los que habían oído la predicación, y se acerca a él y le dice: hermano, ¿tiene usted algo contra los que nos llamamos Andrés? El predicador se quedó un poco así cortado, y después de que le pidiera perdón y le explicara que cuando dijo Andrés no se estaba refiriendo a los Andrés en general, sino al discípulo Andrés, el hombre lo entendió y se echó a reír, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Pues digo esto, hermanos, sobre Andrés, porque cada vez que el Evangelio menciona a Andrés, le menciona apareciendo con una persona que lleva a Cristo. Es decir, que cada vez que sale en el Evangelio Andrés, cada vez que Andrés es mencionado en el Evangelio, sale llevando a alguien a Jesús. Por lo tanto, cuando hables, porque tenemos que hablar de Jesús, cuando hables de Jesús, puedes decirle: ven y ve. Puedes decirle: mira, yo tal vez no tengo muchas palabras, no tengo el don de palabra, pero ¿por qué no te llegas a la iglesia donde yo me reúno y ven y mira lo que allí se ve? Mira lo que puedes sentir, lo que puedes ver y sentir. Cuando oyes un mensaje de arrepentimiento, eso podríamos decírselo también. No hace falta que le larguemos un sermonazo grande, pero eso podríamos hacerlo también. Poco después de que Jesús se encontrara con Andrés, vio a Pedro. Esta es la segunda persona con un distinto llamado, una forma distinta de llamado, porque como dije al principio, la variedad forma parte en la creación, en todo. Entonces encontró a Pedro y le dijo: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Aquí tenemos el segundo estilo de forma de llamada. Es decir, que cuando Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, él le estaba diciendo de alguna manera: mira, tú eras Simón, pero a partir de estos momentos vas a ser Cefas. Y es que, hermanos míos, Dios nos ve más allá, mucho más allá de lo que nosotros somos, porque Él sabe qué es lo que podríamos llegar a ser. Y fue por eso que le dijo: tú eres Pedro, pero a partir de ahora serás Cefas. ¿Sabría el Señor lo que Pedro haría en un futuro? Pues claro, eso lo ve el Señor, pero nosotros no lo vemos. Y es que, mis hermanos, como acabo de decir, Dios nos ve, no como nosotros nos vemos, sino nos ve con todo el potencial que Él puede poner en cada uno de nosotros. Poco después de ese encuentro de Jesús con Pedro, tenemos el tercer estilo de llamado. Yo a este estilo le llamaría el llamado del poder de Jesús. ¿Os imagináis a qué me refiero? ¿A cuál me refiero? A Mateo Leví. Porque ahí vemos el poder de Dios, el poder de Jesús. Cuando Jesús vio que Mateo Leví estaba sentado en el banco con los impuestos, solamente utilizó una palabra: sígueme, sígueme. Una palabra fue suficiente. Por lo tanto, aquí vemos la eficacia y el poder y la autoridad del llamamiento de Dios. Y es que cuando Dios llama, nadie puede resistirse. Hermanos, no sabemos lo que el Señor puede hacer con el más duro de corazón que nos encontremos, sea de nuestra familia o de nuestros amigos o de nuestros conocidos. No sabemos lo que Dios puede hacer cuando le decimos: mira, yo no sé hablarte, pero ven a mi iglesia y escucha y mira lo que Dios puede hacer con él. Cuando Dios llama a alguien, no hay nadie que se le pueda resistir. ¿Habéis visto alguna vez un campeonato de baile de pareja que están todos bailando y entonces el juego se trata de que una de las parejas será la campeona? Por allí hay un juez que está en medio de ellos y les dice: mira, al que yo vaya tocando en el hombro, toque a la muchacha o toque al hombre, bueno, pues ya sabe que tenéis que salir de la pista de baile porque estáis eliminados. ¿Habéis visto alguna vez un baile de esos? O en películas, hay una película que se llama Grease, de John Travolta, que ahí sale ese tipo de baile. Bueno, pues quiero decirte algo.
que el toque que nos da el Señor no es para eliminarnos, no es para sacarnos del cuerpo de Cristo, sino que es para que seamos parte activa en el reino de Dios. Para eso nos da el toque el Espíritu Santo. Por lo tanto, mi querido hermano, si Dios te ha estado llamando para que hagas algo en el Señor, para que hagas algo, dile sí a su llamado. No te acobardes, dile sí a su llamado. Fijaros, Jesús dijo a Mateo: sígueme, una palabra solamente. Y Mateo dejó el dinero de los impuestos y le siguió sin pensárselo 2 veces. Eso fue lo que hizo Mateo, sin pensárselo 2 veces. Así que ya tenemos 3 estilos. Nos falta el cuarto. ¿Quién creéis vosotros que podría ser el cuarto? Felipe, otro tontito. Y hermanos, digo tontito no porque quiera hacer ningún chiste de él, no porque quiera hacer nada por el estilo, sino porque a pesar de que Felipe estuvo tanto tiempo con Jesús, ¿recordáis cuando le dice: Maestro, enséñanos al Padre y nos basta? ¿Recordáis la conversación? ¿Qué le dice Jesús? Pero Felipe, con el tiempo que hace que estoy con vosotros, con el tiempo que hace que estoy con vosotros, y aún no me has conocido, aún no has visto que yo estoy en el Padre. Eso era lo que quería hacer. Eso era lo que quería hacer. Pero fijaros, como Felipe hacía lo mismo que Andrés, sin dudarlo, siguió el llamado que Jesús ya había enseñado a Andrés. Entonces fue corriendo, igual que Andrés fue corriendo a ver a Pedro, Felipe fue corriendo a ver a Natanael, y una vez que se encontró con Natanael, le dice: Natanael, hemos encontrado al Mesías prometido en las Escrituras. ¿Conocéis esa parte del Evangelio? Y que como Natanael parecía ser que era un entendido de las Escrituras, le dice: Felipe, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no tenía conocimiento. Y muchos de los que estamos aquí tal vez no tengamos el conocimiento suficiente como para predicarle un buen sermón cristocéntrico a una persona que nos encontremos. Insisto, Felipe no tenía conocimiento. Y como no tenía mucho conocimiento, fue por eso por lo que tal vez no supo contestar a Natanael. Pero le contestó. Felipe le contestó con algo que, como he dicho hace un momentito, ya había aprendido Andrés, que le dijo: Natanael, ven y ve. Ven y ve. Es decir, es como si le dijera: mira, Natanael, yo no tengo el conocimiento que tienes tú. Yo no he estudiado mucho. Seguramente que tú habrás estudiado y eres un gran apologista, pero yo no tengo el conocimiento que tienes tú. Yo no sé si de Nazaret puede salir algo bueno o no. Yo eso no lo sé. Pero por favor, ven y ve. Convéncete. Ven y observa. Ven y convéncete. Y esto, mis hermanos, esto quiere decir que no necesitamos mucho conocimiento ni ser súper predicadores para hablar de Jesús. No necesitamos nada de eso. Pero debemos tener clara una cosa: que cuando el pueblo de Dios se reúne, invoca y predica el nombre de Jesús tal como debe ser predicado, ahí la persona que vaya puede encontrar lo que nunca va a encontrar en un club. ¿Qué puede encontrar? El amor de Dios en primer lugar, y el amor de un pueblo unido por Jesucristo y que disfruta de un mismo Padre. Me gustaría que nunca olvidaras, mi querido hermano, lo que Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. La variedad, hermanos míos, la variedad de los llamamientos de Dios. Un predicador sencillo, pero poderosamente ungido por el Señor. Un Andrés que no tenía muchas luces, pero que aún así hablaba de Jesús. Un Pedro con todo su ímpetu y su fuerza y su arrojo. Y uno parecido a Andrés en la forma de ser, pero que también enviaba a las personas a Jesús. Es decir, Felipe. La variedad forma parte en el plan de Dios.
Y si cada uno de los que estamos aquí contáramos nuestro testimonio, nos daríamos cuenta de la gran variedad que el Señor ha utilizado para llamarnos a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, vamos a oír una historia que es enternecedora. Una historia que iba acompañada, cuando yo la oí por primera vez, de una suave música. Yo tenía la intención de leerla aquí, de recitarla aquí, pero os quiero decir algo. Hace algo más de 2 años yo oí esa historia, y cuando he querido recitarla no he podido. Esta mañana se lo comenté a vuestro pastor, y esta mañana me decía el Ramón, es que a mí también me conmueve. Yo no sé cómo se oirá aquí, yo no sé cómo se oirá, pero yo espero que os conmováis con esa historia. Después de esa historia, un par de minutos más, y habremos concluido la reflexión de este día. Así que, hermano, cuando pueda, por favor. Era una profesora bien preparada. Amaba a sus niños. Y cada curso que empezaba diciendo, pensando allá adentro, les voy a decir una mentira. Yo os quiero a todos por igual. Dios sí que nos quiere a todos por igual. Os quiero a todos por igual. Pero la verdad es que no era así. Porque había un alumno del que si podía, pasaba de él. No bien vestido, olía mal, le encantaba corregir sus deberes para ponerle un 0 en rojo, se portaba mal, hablaba, se dormía a veces en la clase, no jugaba con sus compañeros. Pepe no era un buen alumno, así que ella esperaba que terminara el curso para quitárselo de encima. Por lo tanto, ella había mentido. Os quiero a todos por igual, pero a él no. Es obligación de cada profesor y cada maestra leer los historiales de cada niño, pero el de Pepe lo dejó para el final del curso. Al final del curso, cuando tenía que darle la puntuación máxima, la de final del curso, la señorita Rodríguez leyó su historial. Primer curso. Pepe es un buen estudiante, trabaja muy bien, tiene muy buenas notas. Su amistad con sus compañeros es especial. Es un muchacho que promete. Segundo año. Pepe es un buen chico, trabaja muy bien, hace bien sus deberes, viene muy limpio a la clase, se lleva muy bien con sus compañeros. Tercer curso. Pepe lo está pasando difícil, su madre está muy enferma, se le ve muy descuidado, la ropa no la lleva tan limpia. Hay que tener paciencia con él. Cuarto curso. Pepe es insoportable. Era su propio criterio. Pepe es pesado. Pero la señorita Rodríguez intentó pensar en los tiempos. ¿Qué había pasado? Su madre había muerto. Su padre no se interesaba por él. Y su forma educacional fue hacia abajo. Entonces se interesó en ayudarle. Llegó en la época de Navidad y todos los niños vinieron con un regalo para la señorita Rodríguez. Y entre los regalos, Pepe traía el suyo, envuelto en un papel que encontró en la papelera. Naturalmente, la señorita Rodríguez ve aquel regalo comparado y casi le daba vergüenza abrirlo, pero había empezado a tratar a Pepe de otra manera, así que desenvolvió el regalo. Había un viejo brazalete sencillo. Se lo puso. ¡Ay, mirad qué brazalete tan bonito! Un fresquito de colonia, con apenas 2 dedos de colonia. Seguramente era lo único que tenía. Se puso un poquito de colonia. ¡Qué bien que huele, Pepe! Pepe le dijo: señorita Rodríguez, era la colonia de mi madre. Desde aquel tiempo, la señorita Rodríguez trató a Pepe como una maestra
como un profesor tiene que tratar a un alumno, relacionándose con él, conociéndole como intentamos de alguna manera en nuestro seminario. Terminó el curso y Pepe se marchó. Al año recibió una carta: señorita Rodríguez, he ingresado en la universidad y usted sigue siendo mi mejor profesora. 3 años después, estoy terminando medicina, señorita Rodríguez, y usted siguió siendo mi mejor profesora. Al 8º año, estoy viajando, terminé medicina. Al final de la carta firmaba Pepe, doctor en medicina. 1 año después le envió una invitación: señorita Rodríguez, me caso. Mi padre no existe, mi madre falleció. Quisiera ser usted mi madrina. Naturalmente la señorita Rodríguez escuchó, leyó aquella carta, se compró uno de los mejores vestidos y usó la colonia de aquel regalito de hacía tantos años. Y entró en el templo llevando del brazo a Pepe. Y mientras iban, ella escuchaba de Pepe: usted sigue siendo la mejor profesora. La boda, se despidieron. Gracias, señorita Rodríguez. Y la señorita Rodríguez le dijo a Pepe: no, gracias a ti he aprendido cómo hay que educar y enseñar. Qué gran maestro. Qué gran maestro tenemos en Jesús. No sabemos ni lo que tenemos. Qué gran maestro, hermanos míos, insisto, tenemos en Jesús. Qué gran maestro. A Andrés y a Juan le dice: ¿qué buscáis? Iglesia de Sanlúcar. Iglesia de Sanlúcar, voy a hacerte una pregunta. Si el Señor estuviera sentado en estos momentos a tu lado y te preguntara: ¿qué buscas? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Insisto, hermanos de Sanlúcar, ¿qué le diríais? ¿Qué buscáis? Cuando Dios llegó a mi vida hace ya 40 años y me preguntó algo parecido: Ramón, ¿qué buscas? La verdad es que no me lo pensé 2 veces, sino que a pesar de mis muchos errores, mis muchos fallos y mis muchos pecados, año tras año fui preparándome para los ministerios que, por la gracia y el privilegio que el Señor me ha concedido, estoy llevando para adelante. Así que, hermanos míos, muchas gracias, que Dios os bendiga y quiera Dios que todos los que estamos aquí hayamos encontrado a Jesús de todo corazón, porque lo hemos buscado de todo corazón, y que este templo pueda ser llenado con otras personas que vienen a ver lo que aquí se hace, lo que aquí se dice, para que también puedan tener un encuentro con Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, Ramón, por la meditación de esta mañana, ¿verdad? Nos ha hecho pensar bastante. ¿Qué buscas? Una buena pregunta para responder de manera personal e individual. ¿Qué buscamos cada uno de nosotros? Muy bien, quiero terminar este tiempo, ¿verdad? Compartiendo los anuncios. Le rogaría a Carlos, por ejemplo, que recoja la ofrenda, si puedes, por favor, Carlos. Nuestro hermano Carlos va a recoger la ofrenda en esta mañana. Y comparto brevemente los anuncios.
Bueno, en el boletín tenemos, os ruego que recojáis el boletín, ahí están los cultos, el domingo que viene predico yo, preside nuestro hermano Juanma, y voy a empezar una serie sobre el Espíritu Santo. Estaré predicando algunos domingos sobre ese tema. El jueves tenemos la reunión de oración, así que os animamos, hermanos. Está siendo un tiempo muy hermoso, muy bonito, a las 6 de la tarde. El miércoles el grupo de alabanza tiene ensayo por la mañana. El jueves las mujeres a las 6 y el viernes el culto de oración a las 7 de la tarde, ¿vale? Los anuncios están ahí, recogerlos. ¿Por qué? Porque este mes tenemos el 29 de mayo, el sábado último, tenemos reunión de iglesia a las 6 de la tarde en primera convocatoria y a las 6:30 en segunda. La reunión de iglesia que no hemos tenido porque por las circunstancias del COVID. Así que es importante que vengamos porque hay ratificación de cargos, tanto de pastor, ancianos, diáconos, algunos cambios en la dirección de la iglesia y conviene que estemos orando también. Así que, bueno, en cuanto a eso, pues deciros que no olvidéis llevaros el boletín. Voy a leer la doxología en Filipenses capítulo 4, versículo 23, y después le voy a rogar a Carlos que tenga una oración por la ofrenda y también despidiendo el culto. Filipenses 4, 23 dice una frase muy sencilla: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Oramos. Sí, bendito Señor, queremos darte la gracia de esta mañana, Señor, por esta palabra, Señor, que tú nos has derramado, Señor. Gracias, Padre, porque tú has bendecido al hermano que lo ha traído y no lo ha presentado, Señor. Gracias porque podemos ser hijos tuyos, Señor. Gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por cargar en la cruz todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, y bendice tu iglesia en esta mañana, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos ahora en el regreso a nuestras casas, Señor. Padre, queremos darte también las gracias por esta ofrenda, Señor. Fruto del trabajo, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, que está ahora a tu disposición, Señor, para el pago de las luces y de luz, Señor, y todo impuesto, Señor, que tiene la iglesia, Padre. Gracias porque tú nos has abierto en esta mañana nuestros corazones para recibir tu palabra, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor. En tu nombre queremos darte las gracias por ello, Señor. Amén. Amén. Pues que adelante, Amalia, tiene un anuncio nuestra hermana Amalia. No me lo habías dicho y no. Tengo que solamente dar las gracias al Señor, primero, porque hemos visto su misericordia, su bondad y todo lo bueno que es. Lo hemos visto en estos días de nuevo, pero en abundancia. Lo hemos visto mucho, mucho. Ha nacido mi nieta, ya todos lo sabéis, y hemos visto en cada detallito cómo el Señor ha guiado todas las cosas. Y damos gracias primeramente a Él, y después, pues, por supuesto, damos las gracias por las oraciones, porque sabemos que han llegado a su trono. Nada, hermano, eso, que tenemos una nieta que es preciosa y que muchas gracias al Señor y a vosotros por la oración. La verdad es que ha sido una bendición, hemos estado orando y el Señor ha contestado mucho más allá de nuestras oraciones y estamos contentos y deseando conocer a Daniela, que me dijo Rubén que probablemente no tardemos mucho en conocerla. Así que enhorabuena a toda la familia, ya lo hemos dicho a nivel personal, a los abuelos, a los titos y a todos. Y que el Señor os bendiga grandemente. A todos, hermanos. Que la paz del Señor, como decía, y la gracia de Dios os acompañe en cada momento de vuestras vidas. Hasta pronto.